Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Danilo Tomás. Bienvenido a esta exploración del tema Educación Oriental, elaborados por Carolina Ábrego, Basilio Bonilla y Eden Castillo. La educación es el fundamento de la sociedad. Si se educa bien a los jóvenes, se construye un futuro mejor. Confucio. En un mundo donde la educación se transforma constantemente, existe un legado milenario que ha forjado generaciones, la educación oriental. Pero antes de hablar de la historia de la educación, es importante señalar la diferencia entre los pueblos primitivos y civilizados. Se dice que los pueblos primitivos carecen de cultura, llamándoseles salvajes, y así confunden la cultura con civilización. Sin embargo, para llegar al grado de la civilización se requiere forma de organización política, Estado, que rebasen la vida de la tribu. Según el historiador Arnold Toynbee, de los centenares de sociedades primitivas que se conocen, solo han alcanzado 21 el grado de la civilización. No obstante, entre las primeras sociedades civilizadas encontramos los pueblos llamados orientales, como son China, India, Egipto, Palestina, entre otros. Ahora bien, vamos a determinar a cada región que pertenecen a la educación oriental. En este caso, la educación de China. Históricamente, el pueblo chino es uno de los más antiguos y cultos, aunque sus orígenes son bastante inciertos, pero también comprende 3 etapas: la primitiva, feudal e imperial. A cada una de estas etapas corresponde una forma determinada de educación, como veremos después. La educación china ha estado quizás más unida que a la vida política, cultura y, como todos sabemos, en la que existe una gran continuidad y un elevado grado de desarrollo. Retomando el tema, en la época primitiva, matriarcal, era naturalmente la madre el eje de ella. En la feudal, guerrera, lo fue el padre, como lo ha sido hasta ahora. La educación en la etapa agrícola estaba determinada por el régimen matriarcal. En ella la madre llevaba el peso del trabajo y también de la educación de los hijos. Ella los iniciaba en las faenas agrícolas y en las tareas domésticas. En la etapa de los príncipes feudales, la educación se realizaba hasta los 7 años en la casa paterna. Después los niños pasaban a vivir con un señor que les enseñaba las artes de la guerra y las cortesías de la paz. En la época imperial cambia radicalmente el rumbo de la educación china. Al constituirse un fuerte unitario, era necesario que hubiera funcionarios encargados de la administración. Esos funcionarios son los mandarines, que alcanzan una influencia considerable en la vida pública y que requieren una educación especial para ella. Por otro lado, tratar de la educación de la India. La sociedad de la India ha estado constituida esencialmente por 3 núcleos de pobladores: los aborígenes, los drávidas, de origen asiático, y los arios, de origen europeo. Por tanto, la educación de la India se acomoda, como es natural, al tipo de jerarquía de las castas existentes. En las inferiores se reducía a la educación puramente familiar, como en las sociedades primitivas, es decir, a la participación en los quehaceres agrícolas y domésticos. La educación de los indoeuropeos se realizaba en la familia hasta los 7 años, en que el niño era admitido como un novicio o escolar por un maestro. Con él permanecía hasta los 12, en que se recibía el cordón sagrado que le investía de hombre libre. Esto constituía como un segundo nacimiento. La educación estaba por lo general encomendada en las demás castas no brahámicas a maestros ambulantes que daban la enseñanza en lugares improvisados al aire libre, y se reducía a la lectura y escrita, por el aditamiento de fábulas y canciones tradicionales. Con respecto a la educación de egipcia, la historia de la educación está condicionada en Egipto, como en todos los pueblos, por su estructura social y cultural, y además por sus especiales circunstancias geográficas. Allí se desarrolló desde la época prehistórica su civilización en una forma homogénea y continua, que duró más de 4000 años, es decir, el doble que nuestra civilización cristiana. La educación estaba en íntima relación con la religión y la cultura.
y llegó a alcanzar un gran desarrollo. La primera educación la recibían los niños en la familia, que en la masa del pueblo era monógama y en las clases superiores polígama. Espero que este video le haya servido. Gracias por su amable atención.